Bon impostat maison, car bon venant. Buenas tardes, muy bienvenidos. Como no me habéis dado ninguna clase de Esperanto, espero que mi pronunciación no sea muy mala. Bienvenidos, repito, un día como hoy, un 15 de diciembre, pero de un día que imaginamos bastante más desapacible que el que tenemos hoy aquí, o al menos con más frío. Nació una pequeña población de 13.000 almas llamada Białystok, en el voivodato de Polaquia, hoy en Polonia, Lázaro Louis Zamenhof, de una familia judía que tenía orígenes en Sefarad. Era el año 1859 y aquella zona del mundo se encontraba bajo el imperio de los zares que callaban con sangre numerosas revueltas. Se trataba de una sociedad multilingüe, pero en conflicto. El joven Zamenhof tenía un talento muy especial para las lenguas. Sus idiomas nativos eran el ruso, el polaco y el yiddish o judeo-alemán, aunque también hablaba el alemán con mucha fluidez. A medida que avanzó su vida, aprendió latín, hebreo, francés, griego e inglés. De español, italiano y algunos otros idiomas solo tenía conocimientos básicos, pero los tenía. Pero siempre consideró el ruso su idioma nativo y solo en él y en esperanto escribió poesía. Creció con el convencimiento de que las diferentes naciones y culturas debían entenderse conservando también su identidad. Para eso era necesario un idioma incluyente, que no sustituyera los idiomas de origen, sino que pusiera en diálogo a todos los hablantes del mundo. Con esa idea inventó el esperanto y en 1887 publicó los principios de esa lengua internacional que 130 años más tarde seguimos celebrando. En 1898, una fecha para nosotros también muy importante, se instaló en el barrio judío de Varsovia, donde vivió hasta su muerte, ejerciendo la medicina que apenas le daba para sobrevivir. Y Zamenhof, en su laboriosa y difícil tarea de crear el esperanto, hipotecó incluso hasta la dote que tenía su mujer, con su permiso, que era una persona tremendamente respetuosa. Y es en 1905, y decimos, ¿qué conexión tenía con España? Pues la tenía. En 1905, cuando se celebra el primer Congreso Universal de Esperanto en Boulogne-sur-Mer, Francia, consolida este movimiento, fija la Declaración del Esperantismo y se aprueba el fundamento de Esperanto, es decir, la base fundamental de este idioma. Y como anécdota relacionada con España, comentaron que con motivo del quinto Congreso Universal ya del Esperanto, celebrado en Barcelona en 1909, el rey de España, en ese momento, Alfonso XIII, nombró a Zamenhof comendador de la Orden de Isabel la Católica. Como un Quijote universal, porque su idea era quijotesca, Zamenhof también proyectó el homaranismo, que en esperanto significa la ideología de los miembros de la humanidad, una especie de moral suprarreligiosa que, aunque de base judía, es, en resumen, para no alargarme, un ideario pacifista y humanitario y a la vez cosmopolita que podemos llamar humanismo, esto que necesita tanto esta sociedad en la que estamos. Para el Instituto Cervantes, presente en 5 continentes, es una gran satisfacción participar en esta celebración, subrayando los valores que compartimos con el esperanto, una profunda vocación internacionalista, fundada en el diálogo de las culturas, idiomas y países. Lo hacemos además en este año que conmemoramos los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes y en el que hemos programado desde el año pasado más de 1000 actividades en toda nuestra red de centros, como la exposición Miguel de Cervantes, que todos ustedes pueden visitar aquí al lado en la planta de entrada, y que, bueno, que espero que vayan a ver si no han visto, que es la vida de Cervantes y el retablo de las maravillas narrado en un lenguaje muy actual como es el lenguaje del cómic.
está teniendo un gran éxito de público y esperemos que si ustedes no lo han visto, pasen a verlo esta tarde, no, que estamos aquí, pero mañana o cualquier otro día. Está hasta el 8 de enero. Ahora vamos a terminar este año de actividad incesante, centrada a lo largo de estos 2 años que hemos denominado el Bienio Cervantino, con esta estupenda noticia que es la presentación de la edición digital de la traducción íntegra de Don Quijote de la Mancha al esperanto, que por fin se encuentra a disposición libre en formato electrónico y que de todos los hablantes mundiales de esta lengua pueden hacer y tener intercomunicación a través del esperanto. Es una traducción publicada en papel en 1977 en Zaragoza, realizada por Fernando de Diego, tal vez el más importante traductor de literatura española al esperanto, que vivió entre 1919 y 2005 y que ha dedicado gran parte de su vida a traducir las obras de grandes autores de nuestras letras como Cervantes, Bécquer, Machado, Baroja, Camilo José Cela, que estamos también hoy en su centenario, Valle Inclán, Rómulo Gallegos, García Márquez, entre un largo etcétera. Con este motivo acogemos en nuestra casa a José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, a Miguel Gutiérrez Adúriz, autor en esperanto y coordinador del proyecto de digitalización de Don Quijote de la Mancha en esperanto, y a Ana Manero, responsable de la Biblioteca Digital Vitoteco de la Federación Española de Esperanto. No sé si lo he pronunciado bien. Ellos nos hablarán de esa importantísima traducción que pone al alcance de los lectores en este idioma universal una obra que también lo es, quijotesca, como el autor y creador de esta lengua, y lo que ya se ha traducido, como decía en nuestra conversación antes de entrar aquí en la sala, que ha sido ya traducida el Quijote a más de 140 lenguas en todo el mundo. Al finalizar esta presentación, el Instituto Cervantes tiene el honor de recibir una importante donación de obras sobre el esperanto y distintas traducciones de la literatura a este idioma. Y para recibir este legado va a estar presente Ana Cristina Gonzalo Iglesia, bibliotecaria del Instituto Cervantes, responsable de la plataforma de préstamos de libros electrónicos de nuestra biblioteca electrónica del Instituto Cervantes, que como el esperanto es universal, abierta a todos los lectores del mundo. Muchas gracias por venir. Buenas tardes o bonan postagmeson, que como muy bien has dicho, casi va a seguir en esperanto, pero casi volvemos al castellano. Muchas gracias, Beatriz, por tus palabras, por este homenaje al doctor Zamenhof y al esperanto en general. Y para nosotros es un enorme placer y un gran honor el poder presentar hoy aquí en el Instituto Cervantes esta obra con la que hemos trabajado con tanto cariño, con tanto esfuerzo por parte de un grupo de personas de la Federación Española de Esperanto para que cualquier persona en el mundo tenga acceso a esta obra universal. Gracias al Instituto por acogernos, además estamos especialmente contentos justamente de que lo podamos hacer hoy, que como bien comentabas, hoy es el Día Internacional del Esperanto. Es una celebración que desde los años 50 los esperantistas empezamos celebrando como Día del Libro en Esperanto, y qué mejor que justamente presentar un libro para ello, el momento en el que nosotros dábamos a conocer y gozábamos de la cultura realizada en este idioma, no solo la literaria, sino otro tipo de cultura, donde ha sido tradicional, igual que el día 23 de abril se regalan libros en España, etcétera, pues nosotros los esperantistas en este mundo virtual y universal que tenemos, pues también nos regalamos o le compramos libros, disfrutamos de esta cultura. Y efectivamente el día 15 de diciembre se eligió justamente como día del nacimiento, del aniversario del nacimiento del doctor Zamenhof, ¿no? Y además también para nosotros hoy
hoy es un día especial justamente porque estamos en el año 2016, el 4º centenario del fallecimiento de Cervantes, en el que celebramos o conmemoramos esta efemérides, y para nosotros pues en este año nos ha dado una gran alegría el poder culminar este trabajo de digitalización, de presentación del libro para toda la población y para todos los esperantistas del mundo, porque además esta es una obra hecha precisamente para gente en todo el mundo. Para la Federación Española de Esperanto, aparte de la promoción de la lengua internacional esperanto, uno de nuestros objetivos dentro de nuestros estatutos incluso es la promoción de la cultura española en otros idiomas, en otros lugares, en otros países, ante personas con otras lenguas, y para nosotros pues justamente el Quijote es la culminación de este proceso de promoción de esta cultura. Así que para nosotros, por muchas razones, es un motivo de gran satisfacción el poder estar hoy con todos vosotros. Tal como comentabas, vamos a hacer una presentación general. Yo mismo voy a hacer una pequeña presentación inicial de qué supone el Quijote para los esperantistas y qué supone este proyecto y cómo hemos llegado hasta él. El tiempo, a lo largo de muchos años de esfuerzo de los hablantes de esperanto españoles, pues se han producido muchas etapas que intentaré resumir brevemente, y también comentaré un poco cuál es la perspectiva y los objetivos que nosotros nos hemos marcado en este proceso. Y como bien comentabas, posteriormente Miguel Gutiérrez Adúriz os presentará un poco más el proceso ya concreto y os hablará algo sobre la literatura y sobre la traducción de este libro. Voy a presentarles muy brevemente a mis compañeros. Miguel Gutiérrez Adúriz, que no solo es el coordinador de este proyecto, sino que además es un escritor y traductor de literatura en esperanto. Escritor original, porque existe una interesante literatura original en esperanto, y además, y debo decirlo también, pues bueno, casi puedo decirlo hasta con cierto orgullo, que algunos de los mejores escritores actuales de la literatura original en esperanto son españoles, y de hecho se habla de la escuela ibérica, porque digamos de toda la península ibérica son miembros de esta llamada escuela o grupo de literatos ibéricos. Pues algunos de ellos, uno de ellos es Miguel. Otras personas como Miguel Fernández, que está previsto que hoy también interviniera, pero desgraciadamente un problema familiar bastante grave pues no le ha impedido estar aquí, o Jorge Camacho, Abel Montagu, José María Isabel Asúa, Gonzalo Neves, en fin, escritores de una altísima calidad, y bueno, pues me resulta muy satisfactorio que Miguel pues esté con nosotros y nos cuente esto. Pero además Miguel también es el traductor de varios de los libros, algunos de los cuales vamos a donar posteriormente, por ejemplo, traductor de Platero y yo, o de Los niños tontos de Ana María Matute, y algunas otras obras, etc. Además de autor de gramáticas para aprender esperanto y de diccionarios. Y por otra parte también conmigo está Ana Manero, que es la responsable de la Vitoteco, que lo has dicho perfectamente, la colección digital de la Federación Española de Esperanto. Ella también es la responsable de la biblioteca Juan Regulo Pérez de la Federación Española de Esperanto. Es una biblioteca, digamos, física que existe aquí en Madrid, de libros en esperanto, con más de 3.000 obras de la literatura en esperanto, y que además lleva el nombre de Juan Regulo Pérez, que fue, ya murió hace unos años, el principal editor de literatura en esperanto durante mediados del siglo pasado, una persona catedrático de esperanto en la Universidad de La Laguna, y bueno, pues nosotros con gran honor hemos dado su nombre a esta biblioteca. Y dentro de esa biblioteca, o además de esa biblioteca, existe esta biblioteca digital, en la cual podemos decir que la Federación ha sido casi pionera dentro del mundo esperantista, porque tenemos algunas de las mejores colecciones, y bueno, no le voy a pisar lo que ella va a decir, y que explique y os cuente pues un poco esa biblioteca digital que nosotros tenemos, y cuya ya podemos llamar joya fundamental, pues es precisamente esta edición del Quijote en esperanto que estamos presentando hoy. Bueno, pues voy a empezar un poco comentando
me parece, si sé cómo esto se maneja, pues os voy a comentar un poco las traducciones del Quijote al esperanto y cuál ha sido la trayectoria que hemos tenido. Los cervantistas, que seguro que todos vosotros pues, os conocéis bien el Cervantes, el Quijote, pues recordaréis que hay un momento en la segunda parte del Quijote cuando el bachiller Sansón Carrasco habla de la edición, en ese juego literario tan interesante que tiene el Quijote, que habla sobre la propia obra cuando está en la segunda parte, pues habla de cómo se ha traducido, cómo se ha publicado y cómo se ha traducido a otras lenguas, y dice algo así como, y a mí se me traduce que no habrá ninguna nación ni lengua a la que no se traduzca este lenguaje. Claro, lo que menos se imagina, y además Don Quijote le responde que nada le puede dar más satisfacción a un hombre honrado que el verse con sus palabras en boca de otras personas en otros mundos y en otras lenguas, ¿no? Entonces, claro, lo que menos se podía imaginar Cervantes es que eso no solo se iba a cumplir, sino que además hasta tal extremo que se iba a llegar a traducir a un lenguaje que no existía en el momento en que él decía esas palabras y que no iba a existir hasta dentro de 300 años, ¿no? Y me estoy refiriendo, evidentemente, pues al esperanto. Y bueno, eso que él pensaba de que su figura y su persona iba a estar en boca de personas de todos los idiomas, pues gracias al esperanto lo iba a conseguir. Pues realmente para nosotros es ese orgullo al que anteriormente hacía referencia, que eso se haya podido producir, ¿no? Bueno, comentaba Beatriz que justamente, bueno, creo que a nadie hace falta deciros sin más después de la presentación, que es el esperanto. Sabéis que es ese idioma creado o iniciado por el doctor Zamenhof en el año 1887 mediante un breve y un modesto opúsculo llamado Lengua Internacional, que él modestamente firmó con el seudónimo de Doctor Esperanto, es decir, el doctor que tiene esperanza. Qué palabra más bonita, ¿no? Precisamente para ponerlo como seudónimo, y que al final pues, se convirtió en el nombre del propio idioma. El doctor Zamenhof, que ya ha sido muy adecuadamente presentado y del que, por cierto, el año que viene conmemoramos el centenario de su fallecimiento, y desde la Federación Española de Esperanto y en general desde todos los esperantistas mundiales vamos a hacer una conmemoración de la figura de esta persona tan poco conocido, y la verdad que merece muchísimo más conocimiento, porque realmente es una persona de unas ideas y de un idealismo que realmente es aún hoy un ejemplo para toda la humanidad, ¿no? Y en ese sentido os emplazamos a que el año que viene nos acompañéis en algunas de las actividades que vamos a desarrollar precisamente de conmemoración de esta persona. Y además el doctor Zamenhof hizo en la presentación de ese libro en el que presentaba el esperanto una cuestión que me parece muy pertinente justamente para esta presentación de hoy. Y es que el doctor Zamenhof no quería un lenguaje codificado, quería un lenguaje vivo. Quería un lenguaje que no sirviera solo para las élites, ni sirviera solo para el comercio. Quería que sirviera para las personas y que sirviera para todo, para la cultura, para la literatura. Y la mejor demostración es que ese librito tan pequeñito donde planteaba las primeras reglas y las primeras palabras a partir del cual se desarrollaba un idioma, contenía 2 poemas. Contenía un poema original, un poema que aún hoy se ha convertido en una especie de, llamémoslo, símbolo de los propios esperantistas, un poema muy sencillito, un poco sentimental, O mi acor, o mi corazón, que para nosotros no solo pues ha captado un poco la imaginación de los esperantistas, sino incluso de personas fuera del esperanto. Lo digo porque, aunque sea una anécdota, pues justo este año un grupo rockero que ha querido incluir unos textos en otros idiomas, ha incluido ese poema, el O mi acor, dentro de el último disco, precisamente utilizando el nombre de Esperanto, ¿no? Y tenía además una traducción, que está en esa idea de que el esperanto sirviera como puente entre la cultura de unos pueblos con respecto a otros. Un pequeño poema también de Heinrich Heine, traducido al esperanto, como una demostración de que el esperanto podía servir para la cultura, para la poesía, para la comunicación en general. Y eso mismo él lo tenía tan claro que inmediatamente sus siguientes obras, en el momento en que vio que efectivamente su idea tenía éxito, que había un conjunto de personas que lo aprendían y que querían comunicarse gracias al esperanto,
pues lo que empezó a hacer fue traducir obras literarias. Y la verdad es que con un enorme esfuerzo y que merece una absoluta admiración, tradujo obras además difíciles. No se conformó con cosas sencillitas. 4 o 5 años después de la publicación de este libro, tradujo Hamlet de Shakespeare en verso. Eso es difícil, incluso en castellano, pues él lo tradujo en esperanto. Y otras obras de la literatura de otros países, etc. Entonces, bueno, me interesa, me gusta esto señalarlo porque el esperanto es esa vía de comunicación y esa vía de literatura y de cultura que yo creo que que merece la pena que lo comentemos. Y claro, en ese sentido, pues cuando el resto de hablantes empezaron a plantearse qué hacer con el esperanto, pues aparte de charlar, discutir, intercambiar cartas y muchas más cosas que se pueden hacer con el esperanto, pues también muchos se plantearon el por qué no traducir la cultura de sus pueblos y de sus tierras. Y muchas otras personas empezaron poco a poco a traducir obras de la literatura universal, no solo de las grandes literaturas, sino también de las literaturas pequeñas, que es algo que también nos gusta a nosotros establecer. Hay literatura de idiomas pues, relativamente minoritarios que quizás en España no es habitual que existan. Y, por supuesto, a los españoles, pues a los esperantistas españoles, porque el esperanto llegó efectivamente muy pronto a España y muy pronto empezaron a personas curiosas a empezar a aprenderlo y a crear las primeras gramáticas de esperanto en español, etcétera, etcétera, pues también se plantearon el transmitir esta cultura española. Lógicamente, todo el mundo empezó a pensar en el Quijote. Pero bueno, el Quijote es complicado, necesita cierta maduración, necesita que se pase y entonces, bueno, pues se fue haciendo muy poquito a poco, ¿no? Entonces, aquí os quería mostrar algunas de las primeras traducciones parciales del Quijote, ¿no? Al esperanto. La primera que se ve allí tan pequeñita en la esquina superior, bueno, lo podría señalar, pero no me fío de mi habilidad con los punteros. Entonces, bueno, la primera de ellas es una traducción que se hizo en el año 1905, justamente en el centenario, en aquel momento tercer centenario de la publicación del Quijote. Se hizo una especie de concurso internacional para traducir el Quijote y se tradujeron algunos fragmentos, se hizo una edición de algunos de los mejores y, bueno, pues ahí podéis ver alguno de ellos. Por ejemplo, la mejor de ellas en ese momento, el que se llevó el premio es Vicente Inglada, que es un escritor, ingeniero militar español, un conocido, una persona reconocida en el mundo de la ciencia como geólogo, etcétera, que tradujo y que también era una persona que hizo mucho por traducir obras literarias al esperanto. Por ejemplo, es el traductor de las obras de Jacinto Benavente, de Fernández Moratín, de bastantes autores españoles de clásicos, lo tradujo al esperanto. Y también, pues como decía, incluso un pequeño fragmento del Quijote, ¿no? O, por ejemplo, la siguiente, que es un librito muy interesante porque es la traducción de los capítulos 5, creo, si no recuerdo mal, en los cuales Don Quijote va a Barcelona, en esas aventuras de la segunda parte donde va a Barcelona, pues lo tradujo precisamente un escritor catalán, un escritor conocido en la literatura catalana y también traductor del catalán al esperanto y del español al esperanto, que es Frederic Pujolar. Frederic Pujolar tradujo en un libreto muy interesante, muy majo, que dio ya ese sabor, ese cierto sabor de lo que se podía hacer con la literatura del Quijote. O por citar también, pues podemos hablar de Julio Mangada, una de las personas las personas que más conozcan un poco sobre historia, quizás lo conozcan como militar en la época de la República, etcétera, y que durante los años 20 y 30 pues fue un poco la cara visible del movimiento esperantista español, el presidente de la Asociación Española de Esperanto, que también se animó a traducir algún trozo del Quijote al esperanto y que también tradujo 2 novelas ejemplares de Cervantes, que también para mostrar un poco esa literatura cervantina. Y finalmente hay algunos otros intentos más, pero dentro de los, digamos, más o menos interesantes está la versión que presentó Luis Hernández de la Huerta, que fue durante muchos años el secretario de la Federación Española de Esperanto, y que tradujo esa novelita, una de las novelitas que tiene el Quijote de la primera parte, el curioso impertinente, que la tradujo de forma individual. Una obra que también lo indico no solo porque
porque literariamente es muy buena, sino porque además la edición es muy bonita, y porque además es uno de los que os vamos a entregar justamente para la donación que os vamos a dar posteriormente, y la vamos a volver a ver posteriormente. Pero como decía, en este proceso, que tenía que ser necesariamente tranquilo, lento, porque el Quijote es mucho Quijote, pues había que esperar al momento adecuado. Y el momento adecuado llegó en el año 1977, como bien comentabas, gracias a Fernando de Diego. Fernando de Diego, el traductor más importante de literatura española al esperanto, una persona que con muchísimo trabajo y con mucho cariño, como podréis ver los que vayáis a leer justamente esta obra, tradujo el esperanto. Lo pudo editar la Fundación Esperanto en el año 1977 y desde entonces pues, anda circulando por el mundo. Anda circulando poco porque la verdad es que pesa, y solo por enviarlo y difundirlo dentro del movimiento esperantista a veces es complicado. Por eso la labor de digitalización tiene además otras connotaciones y otro interés, ¿no? Pero este libro, que contiene, pues ya digo, la traducción completa de Fernando de Diego, ha podido dar ya la posibilidad a todos los hablantes del esperanto para conocer las aventuras de la ingenia Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, efectivamente Fernando de Diego ha traducido muchas obras, como bien comentaba Beatriz. Aquí veis algunas de ellas, desde 100 años de soledad hasta el romancero gitano, que lo podréis adivinar, que es justamente el de allí, la Tzigana Romanzaro, pues es el romancero gitano, o la familia Pascual Duarte, e incluso algunas obras, no solo de la literatura española, sino también de la literatura inglesa, como obras de Jack London, o de la literatura gallega, que quizás te haga ilusión conocer, porque están aquí, habrán salido los retrincos de Castelao, ¿no? Que él tradujo como Vivero. Y también, además, es suyo él, además de traducciones, pues editó un manual de aprendizaje de esperanto bastante utilizado durante muchos años, y lo que también podría ser un poco una labor realmente titánica, que fue el Gran Diccionario Español Esperanto, uno de los diccionarios más completos de cualquier idioma al esperanto, de estos bidireccionales, realmente una obra muy completa, y que también pues, ya disponéis de ellas en la biblioteca del Instituto. Digo que aparte... doña Bárbara de Rómulo Gallardo, y 100 años de soledad. Bien, decía que con esto ya hemos, de alguna manera, completado la parte básica de los esfuerzos de los esperantistas españoles, pero hemos hecho más cosas dentro de los esperantistas españoles en la difusión del esperanto ante el público español, y de la literatura española y del Quijote en concreto ante los esperantistas mundiales. Y para nosotros, pues siempre, para la Federación Española de Esperanto, para los hablantes de esperanto en general en España, pues ha sido siempre una buena forma de crear estos puentes de comunicación a los que antes me refería, pues justamente el hacer actividades alrededor del esperanto. Entonces, pues había seleccionado pues algunos de estos intentos. Quizás uno de los más completos que tuvimos fue justamente en el año 2005, con el 4º centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, en el que hicimos todo un proyecto de celebración de Don Quijote y del esperanto. Y dedicamos concretamente, por ejemplo, el Congreso Español de Esperanto, que todos los años solemos desarrollar y celebrar en distintos países, en distintas ciudades de España. Lo celebramos en Alcalá de Henares, justamente en la localidad natal de Miguel de Cervantes, donde hicimos todo un simposio en relación con el Quijote, que luego publicamos en ese libro, en este pequeño libro bilingüe titulado Don Quijote Parolas Esperanton, o Don Quijote habla Esperanto, con diverso material
de ese congreso con distintas perspectivas sobre el Quijote y el esperanto, y una edición muy bonita porque además lo simultaneamos con un concurso de dibujos que hicimos ese año, un concurso en el que pedimos a niños de todo el mundo cómo veían ellos a Don Quijote, ¿no? Y a través de esperantistas, algunos profesores con sus alumnos, algunos hijos de esperantistas o niños que incluso algunos que saben esperanto, pues hicieron un dibujo con el cual hicimos, pues los incluimos ahí. Luego os hablará un poquito más sobre esos dibujos, ¿no? Y luego pues ha habido, ya digo, muchas más actividades, solo a nivel, por ejemplo, otros ejemplos, pues es que el Congreso Universal de Esperanto que se hizo hace casi ya 50 años en Madrid, pues el cartel, por supuesto, no podía faltar a Don Quijote y Sancho como una muestra de ese afán por la cultura, por el Quijote entre los españoles españoles. O recientemente, que en el año 2012, que hicimos el Congreso en La Mancha, en Almagro, cerca de la tierra de Don Quijote, por supuesto, no podía faltar también algún homenaje. O en algunas otras colaboraciones que hemos tenido a lo largo de estos años, como por ejemplo, pues el año pasado, dentro de la exposición que hubo en la Biblioteca Nacional sobre bibliofilia cervantina, no podía faltar un libro del Quijote en esperanto, concretamente esa edición del Curioso Impertinente, pero además manuscrito e ilustrado que se guarda en la Biblioteca Nacional y que es ese dibujito que se ve en la parte derecha y que formaba parte de esta exposición. Bueno, por poner ya un último ejemplo, pues hace 3 días en la presentación del Quijote Universal, que existió también en la Biblioteca Nacional, que contenía traducciones del Quijote a más de 100 lenguas del mundo, capítulos con fragmentos del Quijote, pues también hemos participado. Por supuesto, no podía faltar uno de los capítulos traducidos precisamente al esperanto. Y bueno, pues con eso, con eso y como culminación, pues llegamos justamente a la edición digital del Quijote en esperanto que hoy estamos presentando. En la edición digital, pues fue ese intento de poner aún más a disposición de todos los esperantistas mundiales la obra de Don Quijote de la Mancha. Y para nosotros, pues desde hace ya muchos años, conscientes precisamente de las nuevas tecnologías, de la facilidad que nos da estas nuevas tecnologías y también de las dificultades que dan las ediciones en papel, pues nos planteamos el poner a disposición de todos los hablantes de esperanto en el mundo esta obra universal. Sobre este proceso hablará posteriormente Miguel, pero yo solamente os quiero decir que ya está, que ya lo tenemos, que ya está a disposición de todo el mundo, que incluso si alguno tiene la curiosidad y tiene un buen acceso a Internet, puede teclear esperanto.es/Quijote y allí tiene los enlaces a esa edición digital. Está además alojado tanto en nuestra propia biblioteca digital, la Bitoteco, como en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, como, y esto es una primicia de hoy, pues desde hoy mismo en la biblioteca electrónica del Instituto Cervantes. Y ya allí mismo incluso tenemos enlace para que podáis ir directamente y os lo podéis bajar en formato EPUB, os lo podéis bajar a vuestros libros electrónicos, vuestras tablets, teléfonos o donde deseáis, y podéis ver que los que sabéis esperanto lo podéis disfrutar y los que no sabéis esperanto podéis ver por lo menos qué pinta tiene el Quijote en esperanto. Podéis entrar allí y para nosotros lo ponemos, ya digo, a disposición, no solo de vosotros, sino lo más importante, de aquellas personas de otros países que puedan estar interesados. Debo deciros, de hecho, que ya hoy es la presentación al público en general, pero que ante los esperantistas ya hicimos esta presentación y ya hay personas que han leído o que están leyendo el Quijote en esperanto, porque tuvimos ocasión de presentar esta edición al mundo esperantista en el Congreso Español de Esperanto que desarrollamos este año en Extremadura, en la localidad de Herrera del Duque, el 1 de julio. Ahí pudimos presentar ya al público esperantista
y español, y poco después pudimos presentarlo ya al público esperantista de otros países del mundo, concretamente en el Congreso Internacional de Esperanto, que este año tuvo lugar en el mes de julio en Eslovaquia, pues también tuvimos ocasión de presentarlo, o en el mes de septiembre en las jornadas culturales esperantistas más conocidas, que tiene el nombre de Arcones, que se desarrolla todos los años en Varsovia, pues también un compañero de la Federación tuvo ocasión de presentarlo, aparte de en otras obras. Con lo cual, realmente pues ya los esperantistas internacionales han tenido la ocasión. Ahora incluso los no esperantistas también tienen esta posibilidad. Y también debo deciros que para que no esté todo en la nube, pues esta digitalización tiene también un pequeño soporte físico para que para aquellos que les gusta tocar, ver e incluso coleccionar pues el Quijote, aquellos que estén interesados, y es que hemos editado pues una tarjeta de memoria que contiene el Quijote en esperanto, en esta edición en EPUB, que para aquellos que no tengan la conexión a Internet, la tengan muy lenta, pues pueden perfectamente utilizar esta otra versión que lo pueda tener. Es una edición además que se ha hecho con mucho mimo y que además, pues como veis, tiene lo podéis ver mejor ahí en esa figura, la portada es precisamente una portada original creada para este momento, y en la contraportada, si se puede decir eso, en una tarjeta de memoria, está no solo el símbolo, sino también el símbolo del cuarto centenario, porque tuvimos el honor, podemos decir, de que la Comisión Estatal para la conmemoración del 400 años de la muerte de Cervantes, incluyera nuestra actividad como uno de los elementos de esa campaña o de ese programa cultural que vayamos a tener. Y entonces, bueno, pues nos dio el permiso de utilización y de ese logotipo, y lo ha incluido dentro de su celebración. Para nosotros es un auténtico orgullo que así ya lo hayamos podido hacer. Y con esto finalizo la presentación inicial. Pasaré ahora la palabra a Miguel, que os comente un poco más. Os debo decir, que no lo he dicho antes, que cuando termine Ana, para que os suene a aquellos que no suena como es el esperanto, antes de la donación, un compañero, Manuel Parra, va a leer un breve fragmento para que veáis, porque si lo leo yo no va a quedar igual de bien. Y entonces, pues lo vamos a hacer de esa manera. Miguel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Si ahora hiciéramos a pie de calle una encuesta o preguntásemos sobre esto que estamos presentando aquí, seguro que saldrían dos conceptos. Uno, utopía, y otro, quijotismo. Bueno, hace no muchos años yo me jactaba de ser uno de los pocos españoles que tenía acceso a una de las grandes obras de la literatura universal. Lo que pasa es que esa obra pertenece a un grupo muy pequeño, a una lengua minoritaria, el finnés, y se trata del Kalevala. Yo podía leer el Kalevala, mientras que mis compañeros no podían hacerlo porque aún no estaba traducida al español. En esperanto ya llevaba muchísimos años traducida. Utopía. Yo estaba en utopía y podía hacerlo. Por otra parte, ¿habéis pensado que la palabra Quijote, últimamente, a la palabra Quijote le ha salido un sinónimo? Y es un sinónimo que es una locución adjetiva. Sin fronteras. Médicos sin fronteras, payasos sin fronteras, bomberos sin fronteras, esperanto, idioma sin fronteras, quijotismo, utopía. Imaginaos un mundo sin esto. Qué mezquino, ¿verdad? Qué terrible, qué pobre. Bueno, aquí os voy a hablar ahora, en realidad, del Quijote, de lo que hemos venido a hablar. Y tenemos que el Quijote fue traducido por Fernando de Diego. Fernando de Diego es un gran traductor. Es el hombre
que nos ha legado obras como las que ves ahí, por ejemplo, Pío Baroja, El árbol de la ciencia, El romancero gitano, o esta que lleva el nombre Cunso Pirácoro, que en realidad es Las rimas de Beckett. Estas son obras que son anteriores a los años 80, son de los años 70 más o menos. Y estas son las obras con las que Fernando de Diego comienza a fajarse con el idioma, preparándose para luego enfrentarse a lo que sería esa gran obra que sería la traducción del Quijote. Aunque digo que se estaba fajando, realmente tenéis que tener en cuenta que la traducción, y esto en cierta ocasión creo que se lo oí a él, y por eso lo digo, él hablaba del Quijote, que le había costado mucho y tal, pero que le había costado mucho prepararse para la traducción, no tanto la traducción. La traducción luego, una vez que tuvo todos los hilos en su mano, pues fue desarrollándola pues con una cierta fluidez. Sin embargo, él siempre decía que El romancero gitano le costó muchísimo. Basta con leer El romancero gitano para darse cuenta que eso es una maravilla. En esperanto me refiero. Hay gentes que lo han leído en las traducciones al inglés o al francés y lo han leído en esperanto. Dicen que no hay color. Eso lo tendréis que probar vosotros mismos si queréis algún día. Bueno, nosotros cuando en el año 1991, que es curioso, es cuando se funda esta casa, creo que es 1991, ¿verdad? Pues más o menos por ahí, año arriba, año abajo, estábamos pensando en digitalizar. Y ya entonces estábamos pensando en digitalizar todas las obras que habían sido traducidas, por supuesto. Estas tres, y junto a estas tres, pues otras muchas, ¿no? Vicente Blasco Ibáñez, Sangre y Arena y otras muchas hay. Os he puesto estas porque las tres son de Fernando de Diego. Entonces, estábamos pensando en digitalizarlas. No en vistas a hacer libros electrónicos, porque entonces eso estaba un poco lejos, eso aún era un poco utópico, digamos, nos pillaba un poco lejos. Sí, simplemente por tenerlas, por poder trabajar con ellas y por acceder de manera más rápida a las imprentas, ¿no? Y poder hacer reediciones en papel, porque era la idea que se tenía en aquel entonces. También habíamos comenzado a digitalizar, porque ya habían comenzado a aparecer las obras que aparecen en lo que se llama la Hispana Literaturo. Hispana Literaturo es una colección de libros de literatura española. El primer número que tenéis ahí es La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, traducido por Fernando de Diego. El segundo número que tenéis ahí apareció en el 87, Astura Buquedo. Este es un libro que es una antología de escritores asturianos, Campoamor, Pérez de Ayala, Antonio González, Palacio Valdés, Leopoldo Alas Clarín. En el 87 también aparece el tercer número. El tercer número, que es otra antología, es una antología poética. De nuevo, Fernando de Diego. Tiene 35 autores más 6 anónimos. De los diversos autores hay a lo mejor pues, 2, 3, 4 poemas, depende. Es muy completa, es muy completa. Después aparecería en el 88, ¿sí? Aparecería Miguel Hernández, una antología de Miguel Hernández, traducida por el escritor que antes ha nombrado Antonio del Barrio, Miguel Fernández. La quinta, que es Los niños tontos de Ana María Matute, traducida en ese momento por mí, que también aparece en el 88. Y ya en el 93... y ya estos están en formato digital, porque ya se trabajaba en el formato digital, Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán, muy familiar. Y
Después, a posteriori, en el 98, Bodas de Sangre. Realmente Bodas de Sangre ya había aparecido con anterioridad, Sanganupto en esperanto, había aparecido con anterioridad junto con la Casa de Bernarda de Alba. Y después, en 2004, aparece Pío Baroja. Este es una novela larga, es una novela corta, Susana y los cazadores de moscas, y junto a ella pues una serie de relatos conforman el libro. Todo esto va a formar parte de nuestra biblioteca digital. Todo esto ya está trabajado y solamente espera que poco a poco lo vayamos sacando. Tampoco queremos sacarlo todo de golpe. Después, en el 2012, pues una obra que me llevó 35 años traducir. ¿A qué? Suena fuerte, ¿verdad? Platero y yo. Sí, y luego os comentaré por qué, porque de lo mismo habla Fernando de Diego, ¿no? Del estar preparado para las cosas, ¿no? Uno puede saber mucho, pero uno necesita mucho más cuando traduce. Traducir es una labor tremenda, es una labor que exige mucho, muy exigente. Bueno, después aparecería esta otra obra, que es una obra de un autor cántabro que quizás no conozcáis, quizás incluso ninguno conozcáis, se llama Manuel Llano, es, con permiso de Pereda, el mejor escritor cántabro, para mí, se llama Manuel Llano, y es una serie de relatos, 15 relatos de Manuel Llano, que también irá a la biblioteca como donación. Bueno, y por último, la última que ha aparecido con un formato un poco diferente es el número 11 de la colección, que es Luces de Bohemia. De nuevo aparece aquí el Ramón, que acaba de aparecer. Y bueno, todos estos dentro de la colección, de esta colección. No aparece aquí, no lo he puesto porque no ha sido editado por la Federación Española de Esperanto, pero es un libro a tener muy en cuenta, un libro que se llama Poesio armilo Shargita per futuro. La poesía, un arma cargada de futuro. A todos os sonará este verso, ¿verdad? Traducida por Miguel Fernández, el mismo que tradujo en su momento a Miguel Hernández. Es un libro de poesía comprometida, de carácter social. No ha sido editado por nosotros, sino por SATEG, que es una asociación de Esperanto española, pero que es muy interesante porque tiene cantidad de autores: Lorca, Alberti, Cernuda, Hernández, Damaso, Alexandre, Salinas, León Felipe, Guillén, Celaya, Blas de Otero, Guitisolo, Gil de Viedma, e incluso el recién fallecido Marcos Ana también está en la antología. Fernando de Diego de la Rosa, el hombre que nos permite estar hoy aquí, porque fue el que en realidad tradujo el Quijote, ¿verdad? Lo hace, aparece el libro, aparece en 1977, pero ya dice que él empieza a tener la idea en el 65, 1965, cuando hay una visita que él realiza a las Islas Canarias y se reúne con Régulo. Régulo es habéis oído hablar de antes que nuestra biblioteca se llama Juan Régulo, precisamente, el editor. Y Varinguin, que es un escritor francés, bueno, un prócer de la lengua en esperanto, ¿verdad? Entonces están hablando de cuáles son los libros que uno traduciría de cada literatura, cuáles serían los principales, cuál elegirías tú, hay una pequeña discusión y tal. Y al final llegan, bueno, el Quijote, vale, ¿por qué no lo traduces tú? Bueno, ¿por qué no lo haces tú? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces Fernando de Diego se queda, como se suele decir con la copla, y le da vueltas al asunto. Vale, muy bien, se lo lleva y este hombre empieza, lo que os decía antes, a fajarse con esas otras obras que no son menores, en el sentido de que son obras literarias también y que exigen un esfuerzo, un conocimiento y unas capacidades, ¿verdad? Pero que se antoja que el Quijote es aún mucho más difícil por razones que todos conocemos, ¿no?
por el tipo de lengua, porque simplemente, bueno, pues hay que tener en cuenta que está escrito mucho antes que estas otras obras. Entonces, lo primero que hace cuando ya piensa que empieza a estar preparado, lo que hace es investigar antecedentes. Y investiga los antecedentes de las traducciones. Lo que os ha presentado Antonio del Barrio anteriormente, ¿no? Esta serie de libros y esta serie de trabajos, él empieza a estudiarlos y llega a la conclusión de que él está preparado para hacerlo mejor y para hacerlo de principio a fin. No contentarse con traducir capítulos o traducir algunas de las novelas que contiene el Quijote. No, él piensa que lo puede hacer, pero claro, para ello antes comienza 4 años de estudio, a estudiar a Cervantes. Comienza a estudiar a ver cuáles son los sueños de Cervantes, sus aspiraciones, pues bueno, todo lo que va enmarcando la figura de Cervantes para entender mejor lo que va a hacer, ¿no? Sus rivales, los amores, los odios, todo lo que hace que pueda entender al final la ironía que utiliza Cervantes para luego poder volver a pasar eso al esperanto y que el lector de esperanto pueda entenderlo y pueda asimilarlo, para acercárselo de alguna manera, ¿no? Así, lo que hace es también, claro, trata de entender la época y estudia mucho sobre la época también. Ya digo, son 4 años en los que se dedica solamente a eso. Llegado el momento en que dice, bueno, más o menos tengo herramientas, vamos a empezar el trabajo. Empieza y lo primero que hace es lo que se suele hacer, solemos hacer los traductores, y es coger, bueno, si existen otras traducciones, pues coges otras traducciones y te las lees, miras a ver lo que han hecho, a ver cómo han solucionado las cosas, cuáles, ¿no? A ver hasta dónde han llegado. Y él lo que hace es que se arma esto de traducciones del francés, del inglés, también lo que hace es que se arma de diversas ediciones en español y, por supuesto, lo normal, diccionarios de todo tipo y de todo color, ¿verdad? Bueno, se pone a traduce línea a línea, concepto a concepto. Se faja con el texto, ¿no? Y trata de mantener sobre todo el tono y el ritmo del original. Dice que a veces se tira 13 y 14 horas en las que solo para comer algo y seguir trabajando, porque se deja llevar por el trabajo que está realizando, ¿verdad? Traduce eso capítulo a capítulo y, curiosamente, deja el prefacio, lo deja para el final. Él confiesa que no sabe por qué, ¿verdad? No sé por qué lo hice. Dice, pero lo hizo como intuyendo que había en el prefacio algo cuya clave podía encontrar después de haber traducido la obra, ¿verdad? Porque en el prefacio se habla de una serie de personajes, se habla de una serie... Y entonces él, como que eso le iba a dar herramientas para... Bueno, fue simplemente la manera en que lo hizo. Pelea contra la lengua en la que existen cantidad de expresiones arcaicas, es normal. La síntesis es una síntesis diferente a la que se utiliza hoy en día. La sintaxis, perdón. El estilo, las alusiones a personajes que hoy en día ni conocemos y que son de alguna manera ajenos y que no nos aportan porque no sabemos, no conocemos a esos personajes, ¿no? Él trató de incorporarlo todo y de hacerlo de tal manera que un lector universal pudiera entenderlo y pudiera acercarse a él. Él dice en una ocasión, y me gusta esto que dice porque yo en alguna ocasión pues también lo he sentido, y es que tratando con respeto eso que uno tiene delante de sí, se trata como remodelar una vasija. Hacer una traducción es como remodelar una vasija, el continente, ¿no? Del continente del español, el continente, en este caso del esperanto. Remodelar una vasija sin que se pierda el contenido del aroma de lo que tiene esa vasija en su interior. Bueno, muchos os preguntaréis, ¡wow!
el idioma, esos dichos, pues él se encuentra con que el esperanto está preparado para todo eso, perfectamente. Es muy curioso porque muchas veces pensamos que muchos de los dichos que aparecen son expresiones que son muy españolas a veces, ¿no? Pensamos, pero nos llamaría la atención saber cuántos dichos, cuántos proverbios en realidad no son realmente españoles, sino que vienen pues, de la Biblia o vienen de otras culturas y son de alguna manera universales. ¿Cómo resuelve él el darle una patina esta patina de antiguo, de que no parezca un libro moderno, ¿verdad? Es curioso, él recurre a los neologismos. Fijaros, claro que los neologismos en esperanto no es lo mismo que en español. Los neologismos en esperanto es una cosa que hay muchos neologismos que no se usan a diario, que no son muy usados y por lo tanto suenan un poco a distinto y te pueden precisamente dar esa... Él habla de una alopatía literaria. Bueno, también habla de cómo afrontó el hecho del nombre. Veis que el nombre del libro es La ingeniería Hidalgo Don Quijote, y conservó el nombre, ¿verdad? Mientras que en esperanto a Don Quijote se le llama Don Quijoto, todo junto. Pero él decía que eso le llevaba a perder mucho, porque tendría que hacer lo mismo con todos los nombres y que se perderían muchas referencias. Y él prefiere pues, simplemente glosar. Él prefiere hacer glosas al final. Bueno, esto sobre él y sobre su obra, ¿verdad? Y sobre la manera como lo afrontó. Aquí os pongo cómo hemos afrontado nosotros la digitalización. La digitalización comienza en el 2007, cuando hablamos de hacerla, y en el 2008, en febrero, es cuando yo lanzo una circular en los foros de Esperanto, de la Federación Española de Esperanto, para hacer la digitalización. Lo primero que se nos ocurre a todos es que la digitalización tenía que ser por medio de un escaneo y un OCR, que es lo lógico. Pero yo no soy lógico. Yo soy un habitante de utopía y yo no trabajo así. Yo soy de los de Sin Fronteras. Y entonces lo que propuse fue, vamos a digitalizarlo, pero lo vamos a hacer quijotescamente. Esta va a ser una obra de Quijote. Y lo vamos a hacer, ¿cómo? A mano. Vamos a escribir cada letra del Quijote, una a una, tras otra. Y entonces formamos grupos, un grupo de trabajo, 14 personas, en las que cada uno va tecleando pues, una serie de capítulos. Y así es como se construye. Así es como se construye. Eso fue un arduo trabajo, pero muy gratificante porque fijaros que eso llevó a que personas que nunca se habían relacionado con el Quijote, que saben por supuesto lo que es el Quijote, igual que el más sencillo de los mortales, sabe lo que es el Quijote, pero nunca habían leído el Quijote. No en esperanto, sino en español siquiera. Y muchos de ellos se encuentran con el Quijote por primera vez, tecleándolo, mimándolo y en esperanto. Fue una experiencia muy bonita. Un poco de quijotismo añadido al asunto, para que tenga un poco de mitología. Esa es la anécdota, ¿verdad? Bueno, pues después viene el trabajo, el gran trabajo que tiene que realizar, que realizan dos personas, entre ellas está Ana, y sobre todo está Marcos Cruz. Marcos Cruz, que es el que revisa todo lo que se ha digitalizado, lo da formato, hace un trabajo ímprobo. Le ayuda Antonio Balén, el doctor Antonio Balén, pero el gran trabajo corresponde a Marcos Cruz, al cual hay que homenajearle de alguna manera, porque fue un grandísimo trabajo. Además lo hace en un espacio de tiempo muy corto. Y bueno, pues simplemente después de eso solamente me queda deciros que el Quijote, de alguna manera, con esto que hacemos hoy, vuelve a cabalgar de nuevo. Pero el Quijote cabalga de nuevo por tierras de utopía. Gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Ana Manero, la responsable de la biblioteca Juan Regulo Pérez de la Federación Española de Esperanto. Nuestra biblioteca es una biblioteca muy modesta desde el punto de vista de la cantidad de fondos que conservamos, unos 3.500 libros, unas 70, 80 cabeceras de publicaciones periódicas, tenemos registros sonoros, tenemos vídeos y otro tipo de material gráfico como fotografías y tal. Pero es pequeñita desde ese punto de vista. Sin embargo, desde el punto de vista del fondo documental es muy interesante porque probablemente seamos la biblioteca de Esperanto que tenga más fondos en España. Hay otras bibliotecas también, como la biblioteca del Museo de Sant Pol d'Ordà, que tiene también bastantes fondos, aunque ellos son fundamentalmente museos. Y bueno, desde ese punto de vista pues tenemos nuestra importancia. Bueno, ¿y qué tiene esto que ver la biblioteca de la Federación con la presentación del libro de hoy? Bueno, pues la relación que tiene es la serie en la que está inserta la publicación digital del Quijote que estamos presentando hoy. La serie se llama Vitoteco, tiene una subserie que es Hispana Literaturo. Y de eso es de lo que yo voy a hablaros ahora, de la relación que existe entre esta serie y nuestra biblioteca. Si os fijáis, veis que la numeración es el número 0. Bueno, es un número un tanto extraño, ¿verdad?, para comenzar una serie, una colección literaria, pero es que habíamos considerado que la obra era de tal importancia que se nos salía de todos los cánones y de todas las medidas. Entonces, era el punto 0, era el punto desde el que nosotros íbamos a empezar a elaborar una colección digital y no podíamos darle otro número nada más que el punto original, el origen de todo. Bueno, la Vitoteco es la biblioteca digital de la Federación Española de Esperanto. A ella se puede acceder desde la página web de la biblioteca. Si veis en la pantalla un recuadrito rojo, esta es donde podéis pinchar para acceder a la Vitoteco. Y además, bueno, sobre esto volveré un poco más adelante, pero la segunda parte, la parte de Hispana Literaturo, no voy a insistir mucho en ella porque mi compañero Miguel ya os ha contado el porqué y el origen y todo lo que contiene. Pero nosotros hemos elegido estos nombres porque son dos nombres de prestigio dentro del ámbito esperantista, tanto la Vitoteco como la colección literaria española. Si volvemos otra vez a la Vitoteco, veis que una vez que hemos accedido bien desde la página web de la Federación o directamente desde su propia página de inicio, nos encontramos con que hay dos secciones principales, fundamentales en la Vitoteco, que son, por un lado, la biblioteca y, por otro lado, la hemeroteca. Deciros también que se conservan, nosotros conservamos en la Vitoteco, conservamos todo tipo de materiales, tanto material digitalizado como obras nacidas digitales, como en este caso la edición electrónica del Quijote. Pero yo me imagino que esto de Vitoteco os debe de sonar rarísimo. Es un nombre que, bueno, es incluso un neologismo en esperanto, es un nombre inventado. ¿De dónde viene? Bueno, pues viene de Vito, bit, que es la unidad mínima de información en informática, y de biblioteca, es un acrónimo. Lo podríamos traducir por biblioteca digital, pero se nos ocurre que, bueno, ¿por qué no vamos a crear también un neologismo en castellano? Porque Vitoteca suena también bastante bien, me parece a mí, ¿no os parece a vosotros? Bueno, pues a partir de ahí del nombre, vamos a ver ahora cuáles son los tipos de materiales que nosotros conservamos en la parte de la biblioteca. Tenemos desde carteles, fotografías, libros, vídeos, registros sonoros, tenemos recortes de prensa, tenemos una sección de dibujos de la que luego hablaremos con más detalle porque es una parte bastante entrañable. Bueno, todo ese tipo de material en la sección de la biblioteca, y luego tenemos en la hemeroteca
unas 128 cabeceras procedentes no solamente de nuestra biblioteca, porque ya os he comentado antes que nosotros tenemos alrededor de 80 cabeceras, sino que proceden de otras entidades. Otros proveedores de documentos que colaboran con nosotros pues pueden ser otras bibliotecas de Esperanto, otras asociaciones, tanto nacionales como internacionales, dedicadas exclusivamente a la difusión del Esperanto, o incluso bibliotecas especializadas, asociaciones especializadas como esta última que nos aparece en pantalla, que es una asociación de vegetarianos esperantistas. Y luego tenemos también aportaciones personales, lo mismo que hay donaciones de libros de los autores que editan su publicación y luego os hacen llegar un ejemplar. Bueno, pues eso mismo nos sucede también con publicaciones electrónicas. Es importante para nosotros hablar del apoyo institucional que hemos tenido a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria de lo que en su momento era el Ministerio de Cultura. Sabemos que va cambiando de nombre con los distintos acontecimientos políticos en el país, pero bueno, el Ministerio de Cultura yo creo que todos sabemos a qué nos referimos. Bueno, pues gracias a ellos somos parte de Hispana, que es el proyecto del Ministerio de Cultura que tiene como objetivo reunir las colecciones digitales de las bibliotecas y museos españoles. Formamos parte de Hispana desde el año 2012 y a través de Hispana, puesto que es el recolector de objetos digitales en España, hemos pasado a formar parte también de Europeana, que es la biblioteca electrónica de la Unión Europea. Esta biblioteca es muy importante, no alberga en sí los documentos, sino que es más bien un gestor de metadatos que los pone a disposición de un público pues, muy amplio, relacionándolos y gestionando los metadatos. Esta biblioteca tiene más de 20 millones de ítems digitalizados en toda Europa y bueno, pues nosotros ya formamos parte de esta biblioteca desde el año 2013. Pero no solamente tenemos reconocimiento en el ámbito institucional español, sino que además tenemos apoyo en el ámbito esperantista. Entonces, un ejemplo es el diploma de la actividad destacada que en el marco del Congreso Universal de Esperanto del año 2015, el año pasado, se recibió el proyecto. Y además, este año hemos recibido también el segundo premio de la Fundación Antoni Grabowski, que es una fundación que depende también de la Asociación Universal de Esperanto. Hemos recibido este premio no solamente por la Bitoteco en sí, sino por el hecho, especialmente este año, de poner a disposición de todo el público esperantista de una forma fácil y gratuita justamente la edición digital del Quijote que estamos presentando hoy. O sea que este reconocimiento va en parte a la labor bibliotecaria, pero en parte también a la labor editorial que estamos realizando. ¿Qué documentos relacionados con Cervantes, voy a decir primeramente, tenemos en la Bitoteco? Bueno, pues todas las traducciones previas a esta gran traducción de Diego que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, las conservamos, tenemos digitalizado todo lo que disponemos en la biblioteca, lo hemos digitalizado a lo largo de estos 2 años. No es mucho, pero teniendo en cuenta que somos una biblioteca modesta, la verdad es que nos ha llevado también nuestro esfuerzo. Este último librito que ha aparecido no es un libro escrito por Cervantes, sino que es un libro sobre Cervantes escrito en esperanto, que contiene dos pequeñas contribuciones, pequeñas desde el punto de vista del número de páginas que abarcan, pero que tienen su importancia porque una de ellas es un apunte biográfico sobre Cervantes del hispanista checo Picard. Y el otro es una contribución de José Enrique Rodó,
es escritor y político uruguayo, que la contribución que está traducida es El Cristo a la jineta, es sobre la obra de Cervantes. Y además, claro, lógicamente, lo mismo que estamos comentando y que en la biblioteca tenemos ya todo lo de Cervantes, lógicamente el sitio de honor, la estrella, a partir de ahora va a ser esta edición digital que estamos presentando. En la biblioteca tenemos también los carteles de los congresos que de alguna forma han estado relacionados con Cervantes, bien porque se ha dedicado, como en el congreso del año 2005, el congreso entero estaba dedicado al tema cervantino, como en otros, bueno, pues a lo mejor iba solamente de pasada, pero bueno, no deja de ser un homenaje a Cervantes por el hecho de justamente estar celebrado el Congreso en La Mancha. Tenemos también fotos, documentación gráfica de todas las actividades que realizamos relacionadas con Cervantes. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro presidente haciendo entrega de un ejemplar del Quijote en esperanto a la Casa de Cervantes en Alcalá de Henares en 2005, con ocasión del Año de Cervantes. Tenemos también la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, que es una actividad que venimos repitiendo desde hace ya bastantes años. Es ya una costumbre que tenemos participar todos los años ahí. Y tenemos una curiosidad, que es un vídeo. La Cueva de Salamanca, el entremés de Cervantes, se representó durante el Congreso Español de Esperanto, que se celebró en Madrid en 1987. La representación se llevó a cabo gracias a la Búlgara Esperanto Teatro, el teatro búlgaro de Esperanto, que lo tradujo y lo puso en escena. Alguien lo grabó con una cámara de entonces. Vais a ver que la imagen no es de muy buena calidad, pero fijaros que está rodado con una cámara primitiva en 1987 y que además ha sufrido después una digitalización, con lo cual la imagen no es de muy poca calidad, pero tiene un interés histórico que a nosotros nos parece importante. Y bueno, os vamos a presentar un poquito el vídeo para que veáis cómo suena y cómo se llevó a cabo la representación. No lo vamos a ver entero porque es muy largo, pero solamente la presentación para que veáis cómo suena. Pues vamos a ver el vídeo. de grana Cervantes que iria caverno de Salamanca. Mi presento salvi tiuin tiu amusos vin. Pancracio, mastro de tiu cigas amadomo, ca ilia bella edzino Leonarda. Charma cae rusa Cristina, servistino en tiu ci domo. Cae tu, amicoi della familia, signore Ponce, vedelo, e la loca preceo, cae signor Roque la bambino, cae infine anche mi. Se tio estas mi, vi comprenos iom poste. Nun, al lavoro, ni comenzos! Y llegamos a la parte más bonita, la parte más entrañable, los dibujos infantiles que nos llegaron con ocasión del concurso infantil de dibujo que organizamos en el año 2005. ¿Qué es lo que les pedíamos a los críos? Pues les pedíamos que hicieran un dibujo, pero que además nos contaran cómo veían ellos a Don Quijote. En las imágenes que vais a ver ahora, en la parte de arriba está lo que los chicos escribieron, debajo está la traducción y más abajo todavía tenéis el nombre del pequeño autor, del pequeño artista, la edad que tenía entonces y el país de procedencia.
El primero que os he puesto es español, tenemos que hacer patria. Esta otra es de una niña de la República Checa. Bueno, pues ya veis lo que pensaba. Don Quijote lo pensaba todo bien, pero le salía todo mal. Esta otra, bueno, pues tenía una imaginación más desbordante, lo imagina viril, fuerte, muy valiente. Lo he dibujado como un caballero enviado desde otros mundos para enseñar a los terrícolas la bondad, la justicia y la nobleza. Fijaros que la edad ya es otra. Y aquí llegamos al sector crítico. Don Quijote era fuerte solo de boquilla. Tendría que cerrar los ojos para creerme que era valiente. Este le va más la vena filosófica. Don Quijote luchó hasta se hacía daño en el trasero porque intentaba salvar a la humanidad. No importaba que solo fueran molinos de viento. Bueno, como estos recibimos un montón de dibujos y con todos ellos, durante el congreso celebrado en 2005 en Alcalá de Henares, montamos una exposición. La verdad es que quedó bastante bonita, nos gustó mucho el resultado. Y a los participantes, a todos los participantes, les enviamos un diploma en el que Don Quijote les nombraba caballero de la Orden de Ilustradores Mágicos, Arquitectos de Fantasía y Domadores de Dragones. Esto a los chicos. A las chicas, Don Quijote las nombró caballeras. Caballera suena muy mal en español, ¿verdad? Es una cosa que nos hace daño a los oídos, pero en esperanto suena bastante mejor. Suena bastante mejor y además tiene su punto de gracia. Entonces, Don Quijote a las chicas las nombró cavalirino de la ordeno de magiae illustristoi architectoi de fantasto caidresistoi de dracoi. Así es que cada uno tuvo lo que se mereció. Otros autores españoles en la Vitoteca, lógicamente no tenemos solamente cosas de Cervantes, vamos digitalizando el fondo que tenemos en la biblioteca en función de bueno, pues de la antigüedad, lo vamos digitalizando de lo más antiguo a lo más moderno y también teniendo en cuenta que lógicamente las obras estén ya en dominio público. Pero tenemos más referencias sobre Cervantes. Tenemos también una base de datos bibliográfica, se podría decir que es como una bibliografía en línea sobre las obras que están editadas en esperanto, de las obras de la literatura española editadas en esperanto. Eso lo hemos llamado traducoteco. Como veis, nos gustan las tecos. Bien, es una biblioteca de traducciones. Esto es otra de las cosas que tenemos que mejorar. Se puede acceder, como habéis visto, desde la página de inicio de la biblioteca. Tenemos que mejorarla porque bueno, el contenido es muy interesante, pero hay que reconocer que la interfaz no es muy buena, no es muy amigable. Pero bueno, de todas maneras podéis ver aquí uno de los ejemplos, una referencia bibliográfica sobre Cervantes de un poema suyo aparecido en una revista, traducido además curiosamente por Antonio Grabowski. Si recordáis, fue el nombre de la persona que lleva el nombre de la Fundación Antoni Grabowski que nos ha premiado este año. ¿Más literatura española traducida? Claro que sí, tenemos mucha literatura española traducida, como ya han comentado los compañeros. No voy a insistir más en ello, lo único deciros cómo podéis acceder a esta literatura. Tenemos el catálogo de la biblioteca. Con respecto al catálogo, tengo que deciros que también teníamos como sorpresa hoy. Bueno, hemos hecho público hoy con ocasión del Día Internacional del Esperanto y además teniendo la suerte de poderlo presentar en este ambiente, en esta casa tan bonita que nos ha acogido hoy. Bueno, pues el nuevo catálogo en el que estamos trabajando
que nos permite muchísimas más potencialidades que nos permitía el otro. Nosotros trabajamos en ambos casos con software libre. Previamente teníamos el catálogo en OpenBiblio, ahora lo hemos pasado a un catálogo más potente que el sistema informático se llama Koha, y queríamos presentarlo justamente hoy de forma oficial. Y esta es la página de inicio del nuevo catálogo de la biblioteca. Aquí podéis buscar no solamente las obras literarias españolas, tenemos, como ya os he dicho, un montón de literatura, tanto en original en esperanto como traducida de todos los idiomas. Nuestro fondo documental desde ese punto de vista es muy rico y yo os invito a que visitéis tanto el catálogo de la biblioteca como la Biblioteca. Aquí algunos de los autores que hemos mencionado antes y de los que podéis encontrar obras en la biblioteca, desde Miguel Hernández, Ana María Matute, Cela. Bueno, ya los hemos nombrado antes, no los voy a volver a nombrar ahora, sencillamente os invito a que conozcáis su obra en esperanto. Y bueno, pues le vuelvo a dar la palabra a mi compañero Toño, que tiene que presentarnos algo. Pues gracias, Ana. Y bueno, simplemente ya antes de pasar a este proceso, a esta donación que comentábamos antes, queríamos que a aquellos que nos suene, que os esté diciendo cómo sonará el Quijote en esperanto, pues vamos a leer un pequeño fragmento. Entonces, Manolo Parra, presidente del Grupo de Madrid, pues va a leer un poco, tanto en español como para que os suene por lo menos de qué va, y luego en esperanto. Manuel, cuando quieras. Hola. Bueno, pues eso, que ya han hablado mucho sobre el esperanto y ahora toca hablar en esperanto. Pues un pequeño parrafito del capítulo 62 del Quijote. Es una escena donde está visitando una imprenta y ha trabado conversación con uno que está allí, que es un traductor, que ha traducido un libro del toscano a la lengua castellana. Entonces le pregunta algunas cosas y luego hace Don Quijote unas reflexiones sobre el oficio de traductor y dice en español: «Os haré yo jurar», dijo Don Quijote, «que no es vuestra merced conocido en el mundo, enemigo siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables trabajos. ¿Qué de habilidades hay perdidas por ahí? ¿Qué de ingenios arrinconados? ¿Qué de virtudes menospreciadas? Pero con todo esto me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se vean las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz. Y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir, porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre y que menos provecho le trujesen. Fuera de esta cuenta van los dos famosos traductores, el uno, el doctor Cristóbal de Figueroa, en su Pastor Fido, y el otro, don Juan de Jáuregui, en su Aminta, donde felizmente ponen en duda cuál es la traducción o cuál es el original. Pues ahora en esperanto, eso mismo. Nu, mi jurus, diris Don Quijote, que via mosto ne famigis en ci mondo, cian malinclina premii la talenton cae la meriton, quiom da capabloi cie perditai, quiom da intelligentai homoi ignoratai, quiom da talentuloi disdegnatai. Tamen ŝajnas al mi, que traduki el unu lingvo en alian, se oni esceptas la suverenain lingvoin grecan cae latinan, similas rigardilar reverson de Flandra tapiŝo, ĉar kvankam la figuroj ankaŭ tie videblas, ili ne montras la glaton kaj brilon de la ĉefa flanko, ĉar duonkaŝitaj de la fadenoj. Kaj traduki el facilaj lingvoj ne implicas la posedon de pli da talento aŭ da stilo ol necesas por kopii ion el unu papero en alian. Nu, mi ne volas diri que la tradukarto estas ne laŭdinda. Efektive, oni povus okupi sin per aliaj pli mavaj kaj malpli profitaj aferoj.
El ci rimarco mi exceptas du famein traducintoin, doctoron Cristóbal de Figueroa pro ties pastisto fido, kai don Juan de Jauregui pro ties aminta, char tiai versioi oni dubas chutemas pri traducoi au pri originaloi. Gracias. Y como decía, pues habíamos traído una pequeña colección de algunos de estos libros para que aquellas personas que lo quieran ver aquí en el Instituto Cervantes pues tengan la posibilidad de tener estos libros. Hemos traído varios libros de aprendizaje del idioma y un diccionario. Tenéis ya el gran diccionario español Esperanto, y además algunas de las traducciones que hemos ido mencionando de la colección Hispana Literatura. Así que, Cristina, si quieres... Y muchas gracias por asistir. Si alguno tiene alguna pregunta, tenemos un poquito de tiempo, no mucho, pero bueno, si queréis alguna pregunta sí que podemos hacer. Ricardo. Veo que el proyecto incluye varios apartados, pero hay un apartado que yo echo de menos, que no sé si existe y no lo habéis mencionado, o podríais tomarlo como propuesta. ¿Qué hay del reflejo de la figura de Don Quijote en la literatura original en esperanto? Todo el tiempo me he estado acordando del famoso libro del autor húngaro, sobre todo del periodo de entreguerras, Julio Bogi, que escribió su famoso Verda y Don Quixotoi, a partir del cual se considera que los esperantistas son unas especies de Don Quijotes de los idiomas. Entonces, mi pregunta es, ¿tenéis hecho o pensado hacer algo respecto a ese reflejo de la figura de Don Quijote o en general de Cervantes en la literatura original en esperanto? Pues muchas gracias, Ricardo, por comentarlo, y efectivamente, de hecho es casi un tropo el decir que los esperantistas somos Quijotes. Y nosotros eso que a veces se considera como, bueno, pues como que somos algo utópicos, la verdad es que lo tomamos con gran orgullo, o sea, no, lo aceptamos perfectamente, somos Don Quijotes en el sentido de que perseguimos un ideal y que sabemos que al final lo vamos a encontrar. Don Quijote tuvo más mala suerte, pero nosotros lo vamos a encontrar. Y es algo asumido y, como muy bien comentaba el compañero, incluso existe un libro clásico de la literatura original en esperanto llamado así, Los Don Quijotes, los Quijotes verdes. El verde es el color del esperanto, el color de la esperanza, y efectivamente se ha convertido pues una especie de ejemplo. Hay algún caso más, hay algunos libros, por ejemplo, de Abel Montagut, uno de los autores que antes mencioné, y de algunos otros autores que han utilizado la figura de Don Quijote, y no es nada raro que a los esperantistas se los consideren Quijotes, incluso a algún esperantista se le conocía así históricamente y demás. Es bueno que se sepa y bueno, no es un proyecto que estrictamente haya hecho la Federación Española de Esperanto, pero está bien que se comente porque lo asumimos con total claridad y total placer. No sé si alguien quería... Sí. Hola, solamente quería comentar una anécdota que creo que es importante para poner en valor la importancia del esperanto como lengua de traducción, y es que, en este caso relacionada con una obra de la literatura hispánica, más en concreto de la literatura gallega, y que habéis mencionado antes, que es que la obra de Castelao Retrincos apareció a finales de los años 90 en Irán, traducida al persa moderno, el farsi, y apareció porque un esperantista de Teherán la leyó
en esperanto, en concreto el ejemplar que habéis enseñado antes de Castelao, de la traducción de Fernando de Diego, Viveroi, le gustó tanto que la tradujo al persa desde el esperanto y está bueno, en una modesta edición traducida al persa moderno. No se había traducido jamás, porque de hecho el original es gallego. Esta anécdota llegó a mi conocimiento hace unos meses por medio de bueno, yo estoy estudiando un posgrado de esperantología en la Universidad de Poznan, en Polonia, que es el único que hay, que se estudia lenguas digamos, planificadas y esperanto. Y precisamente estaba allí el que lo había traducido, un iraní que vive para más curiosidad, vive en Shanghái, en China, y está estudiando también allí conmigo. Y bueno, pues lo comentó en presencia de uno de los autores en esperanto españoles importantes que hay, que es de Galicia, Suso Muiños, que es el que, digamos, ha rescatado esta anécdota y creo que merece situarse en el contexto que le corresponde, porque yo creo que es importante, nada más. De hecho, puedo añadir que también, o sea, el esperanto ha servido de lengua puente para muchas otras obras. De hecho, Sangre y arena, que veíais antes, por ejemplo, también está traducido al chino a través del esperanto, de la versión en esperanto. Y ese autor cántabro que os mostraba, que aparece en el número 10 de la colección Hispana Literaturo, Manuel Llano, apenas conocido en España. Es muy curioso que está traducido, tiene traducidos algunos de sus cuentos al chino a través del esperanto de nuevo. Y así, bueno, hay bastantes ejemplos, sí. Muy bien. Desde luego, una traducción del gallego al farsi a través del esperanto, esto es una cosa que en cualquier sitio donde lo dices, qué maravilla, ¿verdad? Me imagino a más de un gallego llorando a lágrima viva por la emoción. Es tremendo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y bueno, os animamos a los que no lo hayáis hecho todavía a que os leáis el Quijote, no solo en español, que siempre está muy bien, sino también en esperanto, que es una experiencia muy especial. Muchas gracias a todos.